la mañana con 8 minutos. Decíamos, Manuel Bartlett Díaz, por muchas razones, este personaje, pues ha dado mucho de qué hablar todo el año 2013 con el tema de la reforma energética, un crítico abierto de la reforma energética y petrolera en nuestro país. Lo último que decíamos, dejó aquí en la prensa, fue lo que mencionábamos sobre el documento de Carlos Pascual y el famoso 1.4 billones de dólares de esta estrategia hemisférica para el tema de la energía, por un lado, pero ahora revivido el caso Camarena por la revista Proceso y la fotografía de Bartlett en la portada diciendo que es protagonista y que testigos protegidos confirman la intervención de la CIA y que aseguran que el ahora senador presenció la tortura a la gente de la DEA. Incluso hay una parte de lo que declaran los expolicías que están bajo juramento y testigos protegidos en Estados Unidos, donde hablan de la entrega de una cantidad estratosférica de 4,000 millones de dólares, si no me equivoco, en cajas de huevo bachoco, que eso es lo que dicen los policías, que sucedió también en aquellos años. Manuel Bartlett Díaz se incorpora a esta mesa vía telefónica y les propongo, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, que conversemos con él, que hagamos una suerte de entrevista colectiva con Manuel Bartlett por una y mil razones. Manuel, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias por esta oportunidad, porque no se da siempre la posibilidad de defenderse de un ataque como el que está lanzando Proceso. Muchas gracias, te lo estimo mucho, de verdad. Proceso que retoma y publica declaraciones de expolicías bajo la figura de testigos protegidos en Estados Unidos, que va de la mano la información con un documento que dice que si mienten podrían ingresar a la cárcel en los Estados Unidos. Manuel Bartlett, ¿qué tienes que decir de todo esto? Mira, todo eso que dices tú es falso, porque es falso. Nada más con que analicemos la primera parte de ese artículo, en donde se dice: en colaboración con narcotraficantes y con la CIA, Manuel Bartlett Díaz y el general Arévalo participaron en el interrogatorio Enrique Tatata. Esa versión fue sostenida por 3 ex policías mexicanos que se encuentran amparados en el programa federal. Y sacan una página que no dice nada de eso, es una mentira, es una página en inglés en donde no aparecen los supuestos policías. Esos 3 policías, que son José 1, José 2, dicen enormes mentiras una tras otra. No están protegidos por el gobierno norteamericano, es falso, es una mentira. Esa plana que aparece ahí, en donde se establece un convenio con algún que no sabemos quién es, con algún testigo protegido, opera para los Estados Unidos, no para México. De manera que todo está construido a partir de 3 personas que mienten. Carmen, tú tocaste el punto importante en este asunto. Tocaste el asunto del petróleo, la defensa que hemos hecho en contra de intereses norteamericanos y en contra de quién, de Peña Nieto y de Osorio Chong. Esto es lo que está atrás de todo. Hace algunos años me acuerdo que el doctor Ortega, un viejo zorro de la política, decía: ¿a quién beneficia el crimen, licenciado, cuando aparecía alguna cosa de estas? ¿A quién beneficia el crimen? Pues este es definitivamente un ataque de Peña Nieto y de Osorio Chong para para hacerme pagar en un desprestigio a través de un artículo que no vale absolutamente nada. A ver, Manuel. Sí, cómo no. ¿Estás responsabilizando a Peña Nieto y a Osorio Chong de lo que dice el artículo? Pero claro. Pero a ver, ¿con qué elementos además de tu propia sospecha? Te digo, los elementos son la defensa que he hecho del petróleo permanentemente y que nunca dieron la cara y que nunca quisieron debatir, y ahora aparece este artículo que es absurdo, Carmen, es verdaderamente jocoso. Me entregaron 4,000 millones de dólares en un camión con cajas de bachoco. ¿Dónde están esos 4,000 millones? Para tu campaña presidencial. En realidad, a quien supuestamente deberían atacar es al gobierno mexicano, que desaparece en toda esta argumentación que está dirigida a mí exclusivamente de 3 policías que no existen, que no dan la cara. A ver. Eso es un ataque político, Carmen, cínico del gobierno en contra mía. Además, yo te recuerdo que ese asunto lo tratamos en un programa tuyo cuando apareció esta cuestión de que la DEA acusaba a la CIA de haber asesinado a Camarena. Ese es el punto. Dicen unos agentes, viejos agentes en Estados Unidos, que Camarena no fue asesinado por los narcos, sino fue asesinado por la CIA.
como ahorita se decía, para llevar dinero de los narcos a la contra en Sudamérica. Este asunto fue rechazado ya, corresponde investigarlo a la CIA, corresponde investigarlo a las autoridades mexicanas, está acusando al gobierno mexicano de haber hecho esta operación. Es un asunto falso. Te acordarás que platicamos de una entrevista que hizo Dolia Esteves a Gavin, precisamente quien estuvo a cargo de esta investigación, y Gavin le contesta que yo jamás estuve en ninguna lista, y que esa cuestión de que yo estuve en esas operaciones y en esas presencias que dicen algunos testigos protegidos que se vieron en el juicio de Los Ángeles, no aparece ahora, que son falsas. Dicho por Gavin. En el libro de Dolia Esteves de los embajadores. Que echa para abajo esta cuestión de que yo estuve en la tortura de Camarena, que es que entraba yo y salía, que ese asunto fue rechazado ya por el juez Rafferty en el juicio de Los Ángeles, en donde enjuiciaron a Zuno y lo condenaron a prisión perpetua, que ya murió, por cierto. Ese asunto se supo, ese comentario de un testigo protegido, y el juez Rafferty, el juez que obra en autos, dijo que eso era falso porque tenía pruebas de que yo ese día, porque ese sí, el día estaba perfectamente definido, el día en que torturaron y mataron a Camarena, yo estaba en México, había pruebas suficientes en actos públicos, en la prensa de México, y por lo tanto era imposible que yo hubiera estado ahí en ese lugar. Eso el juez mismo del procedimiento contra Zuno lo desecha. Ahora lo revive el proceso con estos supuestos 3 personajes cuya cara no aparece sino en una foto, que además qué ridiculez es eso. No quieren dar sus nombres, pero sí se fotografían. Es absolutamente falso, es ridículo, es algo que fue juzgado. El asesinato de Camarena, fue analizado durante años en la justicia mexicana con presencia de los Estados Unidos. Y la conclusión es lo que dice Gavin. Ahí está en el libro que tuvimos en la mesa, que esto es absolutamente falso, es una gran mentira, no tiene ningún sustento. Es ridículo. Manuel Bartlett Díaz, estamos en la mesa con Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, quienes, si te parece bien, participan en la conversación. Denise Dresser. Claro, cómo no. Sí, como colaboradora de Proceso desde hace más de 10 años, puedo asegurar que la revista jamás se prestaría para hacerle el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto y a Osorio Chong. La acusación que hace el senador Bartlett en torno a que esto es un golpe que proviene directamente del presidente, pues Proceso no sería el conducto que se prestaría para dárselo. Muy bien. Entonces creo que es una me parece que tu defensa es de lealtad, temeraria. Es de lealtad al periódico en donde escribes, me parece muy bien, pero tiene tanto sustento lo que yo digo como lo que dice Proceso. Tanto sustento a ellos que es falso por gentes que ni siquiera aparecen. Es tan falsa como la que tú quieres decir que yo digo. Sí, pero hay toda una trayectoria de la reputación de una revista y la reputación que usted tiene. Creo que en esta mesa se han están poniendo sobre la mesa pues cuestiones que han estado asociadas con usted desde hace mucho tiempo. No es más que eso, Denise. No, es exactamente lo mismo. No, es que parecería que usted tiene dos caras, el nacionalista comprometido y el inquisidor abusivo, el que defiende el patrimonio nacional y el que guarda algunos de los secretos más oscuros del viejo régimen. Por más que usted ha tratado de reinventarse como una figura progresista, tiene, a mi juicio, demasiados esqueletos en el closet. El fraude patriótico en Chihuahua en 1985, el 86, el asesinato de Kiki Camarena, la caída del sistema en el 88, la corrupción del periodo salinista durante el cual usted ocupó un papel central. O sea, ¿quién es el verdadero Manuel Bartlett? ¿Y cuándo va a contar lo que tiene que decir y no solo pronunciarse selectivamente en torno, por ejemplo, al tema del petróleo?
Bueno, yo creo que esa es una acusación que tiene que ver con una posición ideológica tuya, nada más. Pero ya te digo... No, simplemente estoy listando los datos duros que están asociados con usted y su trayectoria. No es una posición ideológica, es una posición basada en evidencia. Es una posición ideológica, desde luego que estás defendiendo a Proceso, que yo considero que estás sacando un artículo absurdo y que tiene que ver con mi posición política claramente. No tiene ningún sustento eso que están diciendo ahí. Había sido desechado, lo digo, y eso no lo comentas, por el juez Rafferty en el juicio de Zuno, y además seguramente podrás volver a leer lo que dijo el embajador Gavin, que fue el encargado de todo esto que tú describes como cadáveres en el closet que yo tengo. Gavin dice que fue falso, mentira y no cierto. Sergio Aguayo. Senador, es usted muy valiente en salir a defender su punto de vista. Primero una reflexión y luego para plantearle lo que en mi opinión es el quid del problema. Usted plantea que el texto de la revista Proceso desaparece al gobierno mexicano actual, pero... No dije actual. Al gobierno mexicano. La acusación que se hace es al gobierno mexicano. Correcto. Que lo hace socio de la CIA y que según estos que se trataron antes en otros artículos, denuncian a México como participante con la CIA en el asesinato de Camarena, que Correcto. es todo lo contrario lo que estuvo en todo el juicio durante años, que ustedes conocieron perfectamente bien, y que es un giro que no ha tenido ni pies ni cabeza, y que la propia CIA ha negado y que no se ha sostenido en nada. Mire, el núcleo central del problema por el cual siguen saliendo constantemente historias y revelaciones de este tipo es que hay una nebulosa gigantesca en nuestra historia, o en la historia de la gestación de la violencia criminal que ahora vemos. El papel que tuvieron políticos y funcionarios en la gestación, el crecimiento y la consolidación del crimen organizado en México. Y sucede, para desgracia de su carrera política, senador, que cuando truena el cohete, la bomba, el escándalo es en 1985, cuando asesinan a Enrique Camarena y al piloto mexicano en la ciudad de Guadalajara. En ese momento usted era secretario de Gobernación. Por tanto, independientemente de lo que nos podamos discutir, usted pueda decirnos sobre sus responsabilidades y que usted los culpó Gavin, en fin, el hecho es que tenemos ahí una nube que no ha sido esclarecida de cuál ha sido ese papel. Y creo, por ejemplo, me permito recordarle que en el 85 supimos que la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación, de la cual era usted titular, le daba credenciales a Caro Quintero, formaba parte de su guardia de seguridad. Es decir, brota la evidencia ya no de una tolerancia pasiva indirecta de la Policía Federal, de la Policía Política Federal, sino una complicidad abierta. Y es esa parte, senador, me disculpa, pero que no ha sido esclarecida y que ojalá usted considere, no en esta mesa porque lo veo difícil. Sí, en esta. Bueno, en esta mesa que empiece usted a explicar exactamente qué sabía usted como secretario de Gobernación en un momento en el cual la Secretaría de Gobernación tenía los hilos del poder de todo el país. No es la Secretaría de Gobernación de ahora, era la del momento culmine de la cumbre del autoritarismo mexicano. Para mí ese es el quid del problema, ¿verdad? Bueno, y es un asunto que usted sabe muy bien porque es especialista en estos temas y ha escrito sobre ellos, que fue juzgado ese asunto durante años en México, que estuvieron presentes autoridades norteamericanas, que es un caso juzgado en donde están en la cárcel gentes durante cerca de 30 años, y que ese asunto fue, usted dice que una nebulosa de quiénes son responsables. No hay tal nebulosa.
Mi actitud es absolutamente clara, hice denuncias, desaparecí la Dirección Federal de Seguridad yo, no Carrillo como usted en algún caso señala, yo desaparecí la Dirección Federal de Seguridad. Y no solamente estaba inodada la Federal de Seguridad, estaba inodada la Policía Militar, la Policía Judicial, todos estaban metidos en ese problema que yo ataqué como nunca nadie lo ha hecho. Yo desaparecí la Dirección Federal de Seguridad, cosas que no se mencionan. Y no se les olvide que hubo un juicio larguísimo y que todos estos que fueron los responsables están en la cárcel, salvo este que salió y que ya lo quieren volver a meter. Así es que no hay tal nebulosidad. Pero a ver, Manuel, en este punto, ¿qué dices sobre esta información que da, por ejemplo, el responsable en aquellos años de la Operación Leyenda, el responsable de la DEA para investigar el caso Kiki Camarena, que es el que coloca, a raíz de la liberación de Caro Quintero en el año pasado, que es el que coloca el tema de la CIA con el gobierno mexicano y el involucramiento con la muerte de Camarena? Manuel Bartlett Díaz, el Manuel Bartlett Díaz de 2014, ¿qué tiene que decir al respecto independientemente de la cosa juzgada? Bueno, Carmen, lo comentamos en algún momento, ¿verdad? El giro que se dice que no fue la DEA, que la DEA dice que fue la CIA la que mató a Camarena. Correcto. Bueno, pues es una cuestión de una enorme importancia. ¿Pero creíble para ti que era secretario de Gobernación entonces? Que la CIA hubiera matado y que estuviera México metido, que es a donde van, en el tráfico de dinero y armas a América Central, no es cierto, yo no lo conocí, no tengo ninguna idea de eso. Y en ese caso, quienes fueran responsables de ese asunto es el gobierno mexicano, no yo. Pero tú eras el gobierno mexicano, Manuel. No, eras secretario de Gobernación. Hombre, pues ese era el gobierno mexicano. Bueno, ¿hay alguna prueba de que la CIA mató aquí en connivencia con el gobierno mexicano, que es una monstruosidad? Pues prueba, ¿qué te parece el testimonio de Reyes, el encargado de Estados Unidos para investigar la muerte de su compañero en México? Bueno, pues que sigan ese análisis. ¿Pero te parece me parece creíble? A mí que es totalmente fuera de tiempo y que es un giro que a mí no me importa porque no tiene nada que ver conmigo. Es que era secretario de Gobernación. Que ves cómo esto que sucede ahora, ¿verdad? No es más que la venganza del gobierno mexicano. Digan lo que digan quienes están ahí sentados, porque no tiene ni pies de cabeza. Manuel Bartlett, tú dices, es Peña Nieto y eso es Orochón, claro, pero, a ver, claro, la declaración se da, la información se da fechada y citada en California, Estados Unidos. Sí, claro, de gentes que ni siquiera sabemos quiénes son. Bueno, la revista asume que identificó a quienes eran. Yo señalo que es una mentira lo que dice la revista. Lo que dicen los testigos. Se van a Estados Unidos a checar a unos señores que están dispuestos a decir esto, cuyos nombres no saben. Y publica, y hay que leer las cosas con cuidado, una carta de un compromiso del gobierno americano a través de la DEA, de que tendrán que decir verdad los que van a ser testigos protegidos. Esos testigos protegidos, Carmen, son testigos protegidos para juicios en los Estados Unidos, no en México. Y no pueden decir que como están comprometidos a decir la verdad con autoridades americanas, están diciendo la verdad. Esa es una patraña de proceso. Déjame, Manuel, hacer una pausa. No te vayas, regresamos contigo, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer. Bueno, son las 9:31. Nuevamente regresamos con Manuel Bartlett Díaz, hablando con Bartlett acerca de lo que ha publicado la revista Proceso en su primera plana, en su portada, el caso Kiki Camarena. Bartlett, protagonista, es el título que le dan a este reportaje de Jesús Esquivel. Los cuestionamientos que ha hecho Denise, Sergio Aguayo, y escucharemos a Lorenzo Meyer, si te parece bien, Manuel. Pero antes de escuchar a Lorenzo, Sergio, te quedaste con un asunto ahí. Sí, bueno, quedé con muchos. Pero a ver, uno. El senador dice daría para un libro entero sobre el 85 y el papel de gobernación en ese año. Pero, senador, me queda una duda. Usted era el encargado por parte del gobierno federal de negociar con la CIA y con la DEA. En el 85, sobre el caso Camarena y el Rancho El Búfalo, ¿de qué negociaban? ¿Nos puede decir, nos puede ilustrar? Porque creo que usted nunca ha declarado. Yo no era encargado de negociar ni con la CIA ni con la DEA. No es cierto, eso es falso.
Yo como secretario de Gobernación tenía la responsabilidad de mantener la seguridad nacional y la seguridad pública. No negocié con la CIA ni con la DEA absolutamente nada. Lorenzo Meyer, ¿qué tendrías que decirle a Bartlett, que está en la línea? Bueno, en realidad no tanto al senador, sino a nosotros mismos. Este tipo de noticias lo que pone de relieve, o varias cosas. Una es la red tan compleja que tiene Estados Unidos de sus servicios de seguridad en México. Si leemos el libro sobre el señor Scott, ¿cómo se llamaba el encargado? Nuestro hombre en México, Winston Scott. Winston Scott, y el libro Nuestro hombre en México. La CIA mantenía una relación constante, cotidiana, con Gobernación y con el presidente. Esa era el asunto de la CIA desde gobiernos anteriores al de Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, cuesta trabajo aceptar eso de que no había en la Secretaría de Gobernación de la época del senador Bartlett una relación que ya se había construido de tiempo atrás. Y ahí sí ya las informaciones sobre el ITEMPO y la relación con Echeverría, con Díaz Ordaz y con López Mateos ya son muy, en fin, ya es parte de la historia, ya no hay mucha controversia al respecto. Pero si no, el problema que a mí digamos, no encuentro solución, es el problema de la corrupción. Si no hubieran torturado y matado a Enrique Camarena, la Dirección Federal de Seguridad no hubiera desaparecido. Pero ya estaba completamente corrompida. Es decir, la relación entre esa Dirección Federal de Seguridad y el narcotráfico debe de venir de antes. Se les pasó la mano al matar a un agente norteamericano y entonces desaparece lo que es la policía política de México. Es uno de los aparatos de seguridad más importantes del Estado mexicano. Lo tiene que desaparecer porque no hay forma de regenerarlo. Pero llegar a ese grado de corrupción debió de haber requerido muchos años. No se pudo haber hecho tan fácil de la noche a la mañana. Claro, Lorenzo. Gutiérrez Barrios, Beltrones, su secretario, Zorrilla, pero además no era la DFS, la DFS de Gutiérrez Barrios fue la que yo me encontré ahí, ¿verdad? Que tenía años desde Alemán que la fundaron, pero no nada más fue la DFS la comprometida con este problema, fue la Procuraduría General de la República, fue el Ejército Mexicano, fue la Policía de Caminos, fue una brutal corrupción que aparece en ese momento, claro está, y tenía tiempo atrás de existir esa corrupción, que nunca hemos negado, al contrario, tan es así que yo desaparecí la Dirección Federal de Seguridad, que es lo que ocultan siempre. Pero dice Lorenzo, Manuel Bartlett, dice Lorenzo, de no haber torturado y asesinado a Kiki Camarena, no hubieras desaparecido la Dirección Federal de Seguridad. Y esas hipótesis, ¿por qué? ¿Y tú qué dices? ¿Eso es cierto? No es así. ¿Hubieras desaparecido la Dirección Federal de Seguridad sin la muerte de Camarena? Bueno, la muerte de Camarena no es un hecho aislado. Lo que ocurre, ahí está lo del búfalo, lo están mencionando ahorita, de repente aparecen hectáreas de siembra de marihuana que nadie veía y que los órganos que deberían de afirmar estaban involucrados. Claro que así es. Y bueno, pon tú a decir que no hubiera desaparecido la DFS si no se monta todo este problema. Debe haber desaparecido la Procuraduría General de la República, la Policía Militar. Debía de habérsele preguntado a Gutiérrez Barrios qué hizo durante todo ese tiempo que estuvieron coludidos con Manuel Bartlett, ¿por qué no nos dices tú qué hizo Gutiérrez Barrios? Bueno, Gutiérrez Barrios es el origen, lo dice Lorenzo. Esa Dirección Federal y ahí proceso también podría ayudar mucho,
¿verdad? Si no se centrara en mí con esa bonita foto que saca de cuando era yo joven, secretario de Gobernación, que me hace el gran honor de ponerla ahí, en este momento, después de la reforma energética y después de lo que hemos dicho, ¿verdad? Habría que analizar todo lo que ocurre desde atrás. Proceso, precisamente, tiene muchos artículos en donde señalaba que la Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios y de sus asesores, que andan por ahí todavía, estaba metida en tráfico de coches robados, en tráfico de personas, desde años atrás. Claro que sí. Y lo que yo le pedí a Miguel de la Madrid, y está en las memorias de López Portillo, cuando llegué a la Secretaría de Gobernación, yo le pedí que quitáramos a Gutiérrez Barrios, que él me lo estaba pidiendo. Me dijo Miguel de la Madrid que no, si no necesitaba yo a Gutiérrez Barrios de subsecretario, y le dije que era necesario que saliera de ese sistema que él había creado, del cual era él el autor absoluto de todo lo que pasaba en la DFS. Lo sacamos de ahí, entró Zorrilla. Zorrilla fue una hechura de Gutiérrez Barrios también, y a Zorrilla lo nombró López Portillo. López Portillo lo dice en sus memorias, que él nombró a Zorrilla como jefe de la Federal Seguridad, pensando que era un agente de Gutiérrez Barrios y que quedaba en sus manos. Manuel, pero Zorrilla quedó bajo tu mando, al final de cuentas. Sí, bueno. Tú eras jefe de Zorrilla. Claro, sí, yo era jefe de Zorrilla, pero en medio estaba un señor Carrillo que se hace guaje y no aparece nunca. El subsecretario encargado del área era el subsecretario Carrillo Lea. ¿Y qué tiene que ver ahí Carrillo Lea? Pues era su jefe, si me dices que yo era su jefe. Pero tú eras jefe de Carrillo y jefe de Zorrilla. Bueno, y mi jefe era Miguel de la Madrid. Ahí está en la escalera. ¿Y el que lo puso es López Portillo? No. López Portillo. Hay que asumir ahí la responsabilidad política. López Portillo lo dice en sus memorias de mis tiempos, dice, puse a Zorrilla como director de la DFS, gente de Gutiérrez Barrios, y quedó en sus manos. De ahí se quedó. Lorenzo Meyer. Sí. Senador, esto es casi una pregunta filosófica. El entrar y ser parte del corazón de ese sistema, por lo que usted dice ahora, estaba bien consciente desde que asumió la responsabilidad de en dónde se metía. Eso que ahora vemos como parte de una historia no muy lejana, pero a la vez como una historia que se repite, porque volvieron otra vez los mismos al asumir el poder. Entonces, los 12 años del PAN son nada más un pequeño paréntesis en un proceso que sigue lo que está usted diciendo ahora. Por eso digo que es casi filosófica. ¿Qué hace un político profesional cuando se enfrenta a la responsabilidad de una secretaría que es la secretaría política del sistema y se encuentra, supongo que eso usted también ya lo sabía, con esta impresionante podredumbre de la institución? El tener que deshacerse de la Dirección Federal de Seguridad es realmente un problema magno, porque es casi admitir que no tiene salida el problema. Claro. Tienes 2 minutos. Y eso habría que reconocérmelo, y no lo reconoce. Nadie ha desaparecido un cuerpo de esa calidad, con esos personajes ahí metidos, que no eran mi responsabilidad, sino fueron originados desde Miguel Alemán en adelante. Nadie se ha atrevido a liquidar un cuerpo como ese, y yo lo hice. Pero porque ya había también, hay que decirlo, Manuel Bartlett, una presión desde los Estados Unidos porque mataron a un agente de la DEA. Tenía que haber una reacción de una dimensión de ese tamaño y mayor incluso. Pero claro, pero ahí está Gavin que te lo dice. Pero entonces no tiene sentido. No reconocer tiene Gavin sentido meterse al proceso político desde dentro, cuando se sabe desde el principio que la corrupción es mayor de la que uno puede enfrentar. Sobre ese tema tienes 2 minutos para vencer una pausa y regresamos, Manuel Bartlett. Muy bien, cómo no. Escuchas a Carmen Aristegui.
en la parte final de esta mesa con Manuel Bartlett Díaz en el teléfono. 15 minutos para las 10 de la mañana. Entramos en la parte final. Manuel Bartlett, quedó pendiente la pregunta filosófica, dice Lorenzo Meyer, y creo que tiene mucha razón al preguntarte a ti, precisamente a ti, con esta larga biografía, el último secretario de Gobernación de 6 años en este país, como tú mismo lo has dicho, que a quien le pregunta a un hombre como Lorenzo Meyer, bueno, ¿cómo es que un político se introduce, digámoslo así, a la actividad gubernamental sabiendo de antemano lo carcomido o las condiciones de corrupción o de desgaste que pueda tener un gobierno? Tal como lo dices hoy, Manuel, diciendo el Ejército, la Procuraduría General de la República tenía que haber desaparecido, no solo la Dirección Federal de Seguridad. Todo lo que acabas de decir le da pie a Lorenzo para plantearte esta pregunta filosófica. Entramos en la parte final. Si nos haces una reflexión al respecto, vendría muy bien. El país se encontraba en una situación muy grave, pero se les olvida también recordar que estamos en una situación económica desastrosa, que era lo principal y lo urgente. Entonces, todavía no aparecía ese fenómeno. México, Miguel de la Madrid entró al gobierno quebrado el Estado, teniendo que pedir recursos al Fondo Monetario Internacional. La carta de intenciones obligó al gobierno mexicano a tomar una serie de medidas y entramos en el inicio de esta política neoliberal, en una lucha por sostener al país tremenda. Eso era lo importante, eso era lo verdaderamente grave que tuvimos que enfrentar. El país se sacudió, alzas de todas las tarifas, salarios contenidos, marchas en todo el país, una situación verdaderamente económica, verdaderamente brutal. Ese era el tema entonces. Muchos problemas electorales en todo el país. El país estaba sacudido en una situación muy grave, ¿verdad?, que enfrentamos. Claro, Miguel de la Madrid dijo: vamos a impedir que el país se nos deshaga entre las manos. Entonces, decir que un político, si sabe que hay corrupción aquí y allá, no debe de entrar, bueno, pues entonces, ¿qué hace Peña Nieto ahí? ¿Y qué hace Osorio Chón ahí? Si saben que la corrupción en materia de narcotráfico es total y absoluta, ¿verdad? Entonces tienes que entrar a resolver los problemas. He sido secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública, gobernador del Estado de Puebla, senador de la República, y tengo una honorabilidad a prueba de cualquier señalamiento que se me haga. Nunca se me ha acusado de corrupción. He pasado por toda una serie de problemas y señalan esto, que saben de dónde proviene, de Salinas de Gortari. Ese fue el que puso en marcha todos esos ataques a mí en lo personal, y Salinas de Gortari está ahí. A ver, un asunto, a estos tres inteligentes personajes que tienes ahí, que yo respeto mucho, ¿no se les hace sospechoso que la portada sea yo diciendo que estuve en la tortura de Camarena? Nadie más lee, eso es todo lo que lee. Un asunto que no tiene pies ni cabeza. O sea, ¿en México solo se leen las portadas? ¿Perdón? O sea, ¿que solo se leen las portadas? ¿Quién debería salir en la portada si es el Estado mexicano el acusado entonces de haber colaborado con la CIA en el asesinato de Camarena y en el tráfico de armas? Pues no yo no era el secretario de Relaciones, ni era yo el presidente de la República. Pero no les parece sospechoso, por favor, gentes tan finas, tan inteligentes, que sale precisamente ahora, y me ponen a mí en la cabeza de ese periódico para iniciar el año, en donde vamos a seguir peleando en contra de la entrega del petróleo por Peña Nieto y su grupo. Vamos a seguir en las calles, voy a seguir denunciando lo que se encuentre yo que estén haciendo en contra del país, porque han traicionado a la patria. Lo he dicho en el Senado, en la tribuna del Senado, he dicho: Peña Nieto ha traicionado a la patria. Y lo vamos a seguir diciendo, aunque me saquen más portadas de esa limpia revista que dice Denis Proceso. No me van a mí a callar la boca. Eso es todo. Cerramos esta mesa porque se acaba el tiempo. Sergio Aguayo, Denis, con una última intervención. Denis. Sí, senador.
Hay quienes dirían que fue usted quien traicionó a la patria en 1988 con la elección fraudulenta que usted avaló y aún no ha explicado exactamente qué ocurrió en ese momento. En torno a usted siguen girando muchas preguntas sin respuesta. Es un acuerdo del PAN. ¿Me permite terminar, por favor? Sí, cómo no. Hay demasiados misterios sin solución. Usted habla y describe el sistema autoritario como si no hubiera sido parte central de él. Se presenta como una blanca paloma en una cloaca. ¿Debemos entonces tomarle la palabra de que usted nunca se ensució? Bueno, esa es otra pregunta filosófica, como si yo te dijera a ti si defendiendo al petróleo o en contra del petróleo estás sin ninguna posición ideológica en eso. No, esas son hipótesis y son agresiones que no tienen sustento. Yo lo que digo es que si no encuentra Denise ninguna relación de esa portada que dice que yo estuve en la tortura de Camarena, cuando el juez que juzgó el caso en Los Ángeles rechazó esa posición porque yo estuve en México en esos días en actos públicos y con acciones que están absolutamente demostradas, y el juez Rafferty dijo que eso no era cierto, que yo no estuve allá, y lo pone en primera plana, no obstante que lo saben, no obstante que saben que el embajador Gavin, que fue el que jefaturó toda esta persecución, dice que yo no tuve nada que ver, que es un absurdo señalarlo. ¿Eso no les importa? Sergio Aguayo, sí, perdón, nos vamos, sí. Manuel, se nos acaba el tiempo. Sergio Aguayo. Brevemente, senador, usted se atrinchera tras Gavin, Peña Nieto, López Portillo, de la Madrid, Carrillo Lea, es decir, todos los demás son responsables, Zorrilla, por supuesto, usted no. Una reflexión en ese sentido, ¿sigue usted la misma lógica empleada en las memorias de López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas? Todo mundo es responsable menos ellos. No hay tiempo para seguir, pero no, por la posición que usted tiene ahora, perdóneme. Uno es responsable de lo que es responsable. Por la posición... Y a mí no me pueden responsabilizar de tonterías como esta. Yo no lo estoy responsabilizando de nada. Lo que estoy diciendo, dada la posición que está usted tomando en este momento tan valiente sobre el tema del petróleo, valdría la pena que repensara este asunto y algún día nos explicara realmente qué tanto sabía usted, no de qué era responsable, pero al menos qué es lo que sabía, qué es lo que no ha salido a la luz. Lo haremos, pero le pregunto si no cree usted que es sospechosa esa carátula del proceso hoy. Yo no la encuentro sospechosa porque es una historia que venían siguiendo desde hace tiempo, es un tema de ellos. No es cierto, 3 números atrás. Nada más 3 números atrás, preparando ese golpe final. Esa es la revista que ha estado siguiendo el tema de la violencia desde hace años. Asumámoslo, digamos, esa ha sido una constante. Son los cronistas del horror violento en nuestro país. Entonces reconozcamos eso. No tiene usted ninguna sospecha de que haya esto, no, ninguna. Porque conozco a Rafael Rodríguez Castañeda, conozco a Proceso y conozco a Esquivel. Eso es Osorio Chong. Muy bien. Yo lo conozco. Bueno, pues ahí está el tema abierto, y agradezco a Manuel Bartlett que haya tomado esta comunicación y se haya incorporado a esta discusión y mesa de Noticias MBS esta mañana, en esta primera mesa de enero, en un 2014 que se antoja será intenso, a más no poder. Gracias, Manuel Bartlett, por estar aquí esta mañana. Carmen, ojalá todos fueran como tú. Muchas gracias. Denise, gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Sergio Aguayo, gracias. Gracias, Carmen. Lorenzo Meyer. Muy buen día, Carmen. A los 4, gracias, y seguiremos en el asunto.